Cuando queráis. Ya, Está bueno, grabando, pues sí. vale, bueno, buenas tardes. Lo que empiezo con la siguiente diapositiva, lo que os presentaré yo ahora es un segundito que os voy a poner, perdona, un poco más abajo porque me salís en todo el medio y no veo yo la presentación. Lo que presento es la revisión bibliográfica de este artículo publicado en febrero del año pasado en en Psiquiatría Biológica, por el grupo de psiquiatras del Hospital Berlinés de la Charité, que se trata de un estudio multimodal con resonancia magnética funcional y con espectroscopia de resonancia magnética de protones, basado en el estudio en la población de pacientes con esquizofrenia y el estudio de la asociación del glutamato cortical y la activación de la memoria de trabajo. Bueno, como todo artículo, comienza con una pequeña introducción y haciendo un pequeño repaso a los conceptos que luego que son el objeto del estudio y el objeto de la investigación. Exponen que bueno, el deterioro o los déficits cognitivos en la esquizofrenia tiene una gran repercusión a nivel del resultado clínico del propio curso de la enfermedad y parece que podrían preceder al inicio de la propia enfermedad. Se conoce que el mecanismo subyacente de la disfunción de la corteza prefrontal dorsolateral es bien conocido en ese sentido, pero lo que no está tan claro son los mecanismos bioquímicos de la disfunción de la memoria de trabajo ni tampoco los patrones de activación que pueden estar alterados en esta corteza prefrontal dorsolateral. Y además a esto se le une que el conocimiento acerca de cómo la medicación impacta, la medicación antipsicótica impacta en la activación de la memoria de trabajo, así como con el funcionamiento cognitivo y en los marcadores neuroquímicos. Entonces, con este objetivo, ponen en relación que los receptores de NMDA probablemente estén implicados también en la génesis de los síntomas positivos y de los síntomas negativos. Con respecto a la implicación de los receptores de NMDA en lo que tiene que ver con las alteraciones cognitivas, eso ya es conocido desde hace mucho tiempo, gracias a los efectos que las sustancias como el polvo de ángel, que es la fenenciclidina, o la ketamina ejercen a nivel de estos receptores que están implicados luego en las alteraciones cognitivas. Pero en lo positivo, en los síntomas positivos y los negativos, como he dicho antes, parece, ¿no? Que los indicios hablan de que hay una implicación. También que la disfunción a nivel de estos receptores en las primeras etapas de la enfermedad se ha relacionado con una situación de hiperconectividad prefrontal durante el reposo, lo que podría ser un marcador de déficit cognitivo. Como he dicho antes y que consta ya en el propio título, uno de los instrumentos o de las pruebas para hacer este estudio es la espectroscopia de resonancia magnética de protones, que lo que va a permitir la resonancia con espectroscopía es permitir estudiar la asociación que existe entre el rendimiento de la memoria de trabajo y el equilibrio excitador-inhibidor a través de la relación de los neurotransmisores glutamato y GABA. Comentan los autores que sí que existe bastante evidencia recogida en distintos estudios metaanalíticos sobre la implicación de los agentes glutamatérgicos en la utilización o su utilización como mejora de síntomas cognitivos en pacientes con esquizofrenia. El glutamato tiene una presentación generalizada o una presencia generalizada en todo el cerebro, pero sí que es cierto que a día de hoy los resultados en relación a el papel del glutamato entre la asociación de rendimiento y el rendimiento cognitivo a día de hoy todavía no es concluyente o los resultados no tienen mucha evidencia, de la misma manera que tampoco la implicación que la medicación, el uso de la medicación puede ejercer en los niveles de glutamato, ¿no? Y con estos indicios, pues se plantean los autores como objetivo investigar, por un lado, la activación dependiente de la memoria de trabajo en pacientes con esquizofrenia y la asociación con el metabolismo del glutamato. Para hacer este estudio y para hacer esta evaluación, la muestra en la que se apoyan es, por un lado, una muestra de sujetos controles sanos y por otro lado una de pacientes, pero ahí diferenciando dos tipos. Pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, unos de ellos medicados a dosis estable y los otros sin medicación. Y lo que se plantean como objetivos es, por un lado, dilucidar posibles efectos que hubieran de manera diferente con respecto al estado de medicación de la muestra. En segundo lugar, probar si existen diferencias en el grado de activación en la corteza prefrontal dorsolateral
durante la tarea de memoria de trabajo, de working memory, así como las concentraciones de glutamato en esta región de la corteza. Y valorar también y estudiar, por tanto, si hay una asociación específica entre la activación de la corteza prefrontal dorsolateral durante la memoria de trabajo con glutamato en esa misma región y que podría ser el resultado, ¿no?, de captar las alteraciones sinápticas. Esto es lo que es el objeto del estudio y las hipótesis y lo que ellos esperaban encontrar cuando se ponen en ello es, por un lado, que hubiera o que haya una disminución del rendimiento de la memoria de trabajo y una disminución de la activación de la corteza prefrontal dorsolateral en ambos grupos de pacientes en comparación con los controles sanos. Y en segundo lugar, que ante la hipótesis, ¿no?, de ese posible déficit de NMDA, de los receptores de NMDA, que hubiera un aumento compensatorio de los niveles de glutamato en esta región, asociado, por tanto, también a una activación local en los pacientes. Y que esta asociación podría variar entre los grupos de pacientes con medicación a dosis fija en función también del tipo de medicación y de las características de la misma. Bueno, para hacer todo esto, los análisis de las características también clínicas entre los propios grupos y la asociación entre el glutamato y las características clínicas, esas comparaciones, se planteó como grupos o subgrupos de pacientes por separado. Entonces, la muestra sujeto de este estudio fueron 90 sujetos, de los cuales 35 eran controles sanos y 36 pacientes medicados a dosis fijas, 19 pacientes con esquizofrenia no medicados. Los pacientes se reclutaron eran usuarios del Hospital Charité, de la Clínica Universitaria, en concreto del Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia. El diagnóstico como criterios de inclusión es que los pacientes cumplieran los criterios según la CIE para esquizofrenia, que no tuvieran ningún otro trastorno en el eje 1 y que no tuvieran antecedentes actuales ni pasados de consumo de drogas sin incluir la nicotina. Y los controles sanos que no tuvieran ningún trastorno psiquiátrico ni del eje 1 ni del eje 2, trastornos de personalidad o discapacidad intelectual. Que no hubiera antecedentes familiares psiquiátricos ni tampoco de primer grado, ni tampoco consumo activo de drogas ni en el pasado sin excluir la nicotina. El trabajo, las evaluaciones que se hicieron tanto con el grupo de controles como con el grupo de casos, pues eran tareas de memoria de trabajo, las pruebas de resonancia magnética funcional y, como ya hemos comentado antes, la espectroscopia de resonancia magnética de protones. Pues, brevemente, un poquito en qué consistía cada una de las pruebas. Por un lado, la que era la tarea de working memory, pues era durante la realización de la resonancia magnética funcional a los pacientes se les pedía que realizaran una tarea numérica de NVAC, de memoria de trabajo, que constaba de dos condiciones, una que era la 2VAC y otra la 0VAC. Rápidamente, la condición 2VAC, lo que tienen que hacer, lo que se les explica a los pacientes es que se les instruye que tienen que presionar un botón, vean un número idéntico al que vieron dos dígitos anteriores, ¿no?, en dos ocasiones anteriores. Entonces, con esta tarea lo que se valora requiere una actualización y, por tanto, requiere una manipulación de la información relacionada con la función de tarea de la memoria de trabajo. Y en la tarea o en la condición 0VAC, lo que tenían que hacer los pacientes o los participantes, perdón, era presionar el botón cuando vieran el número 0. Y aquí, en este caso, en esta condición, es una tarea simple y lo único que tienen que hacer es detectar el objeto de la demanda sin implicación de memoria de trabajo. Esto se estructuraba, estas tareas, en 6 bloques que constaban cada uno de ellos de 22 dígitos, con 3 targets, 2 de VAC y luego 6 de 0VAC. Aparecían de manera alterna, con una presentación cada 18,7 segundos. La duración del experimento como tal era de 10 minutos y con un intervalo entre estímulos de 900 milisegundos. Los resultados de esta tarea de working memory se evaluó la sensibilidad y las diferencias entre los aciertos y la tasa de falsas alarmas. Se hizo análisis de varianza con estos resultados, entendiendo a los índices de la condición como factor y dentro del grupo, y de grupo dentro de cada uno de los sujetos, y luego las comparaciones post-hoc mediante la TD-Student y la corrección con Bonferroni. La siguiente actividad, la resonancia magnética funcional, que se estaba aplicando mientras los pacientes hacían también la tarea de memoria de trabajo, era mediante un escáner de 3 Teslas
y se analizó el análisis factorial, se probó que el efecto principal de la tarea, lo que se analizaba era el efecto principal de la tarea para cada uno de los sujetos a nivel de todo el cerebro, con un umbral de significación estadísticamente significativo. Y además también se buscaba probar las diferencias entre los distintos grupos. Para ello se calculó los efectos de la interacción de grupo por tareas. Y con los análisis estadísticos, alguno de ellos, se hizo el análisis. La tercera de las actividades o de la estrategia a realizar era la espectroscopia de resonancia magnética de protones. Y en esta resonancia magnética lo que se pide o lo que se mide es la concentración de los metabolitos locales y para ello se utilizan espectros tanto con y sin supresión de agua. Se colocaba el volumen de interés en la región, que es en la imagen de la derecha veis un poquito la región de la que estamos hablando, y se analizan los resultados de estos datos mediante un software, el procesamiento de los resultados. Es cierto que cuando se hace esta espectroscopía, esta resonancia, el método incluye otros metabolitos, lo único que se hace es una limpieza y se queda con la información recogida del glutamato. Y aunque aquí, para ilustrar las fotos que vienen a continuación, y ya me adelanto a algunos de los resultados o de los hallazgos obtenidos, pues como consecuencia de esta resonancia magnética, lo que proporciona es una información relativa a las concentraciones de glutamato, que en el dibujo de aquí veis en el FI que están distribuidos los sujetos en sujetos controles, que son los azules, los pacientes medicados con esquizofrenia y los pacientes sin medicar. Aunque luego lo volveré a decir, pero los resultados, y como se ve bastante bien en el dibujo o en la gráfica, no se encontraron diferencias de grupo en las concentraciones de glutamato, pero sí que es cierto que si en la comparación controles, pacientes medicados y pacientes no medicados, se mostraron concentraciones numéricamente más bajas en estos dos grupos de pacientes con esquizofrenia. Y la otra información que proporciona en forma de esta otra gráfica la espectroscopia de resonancia magnética de protones, lo que muestra es un espectro en el que en la fila de superior aparecen los residuos, que es lo que se retira, y en la gráfica inferior se muestra el espectro promediado, en este caso en relación al glutamato, donde la línea negra, que esta se ve más clarita, es el espectro promedio, y la línea roja es la superposición del ajuste espectral. Las concentraciones en general absolutas de glutamato se ajustan y se corrigen para niveles de materia gris y de sustancia blanca. Vale, estos son los métodos y los materiales utilizados y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. En relación a la tarea o la memoria de trabajo, los resultados van un poco en consonancia con estudios previos en los que se observa que hay diferencias en el rendimiento de la memoria de trabajo entre condiciones y en los grupos. Obtienen que no hay una interacción en la condición por grupo, pero sí que es cierto que en comparación con los sujetos de control sano, las pruebas y con las correcciones estadísticas indican que el rendimiento en la 2-BAC es numéricamente más bajo en los pacientes medicados y no medicados con respecto a los controles. Con respecto a la resonancia magnética funcional, los efectos de la tarea muestran que hay una activación en la región frontoparietal, que esta activación dependiente de la memoria de trabajo fue diferente entre los grupos en la corteza prefrontal dorsolateral. Además que la activación es significativamente menor en la región izquierda, en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, en pacientes medicados en comparación con pacientes controles, y en la comparación pacientes no medicados, pacientes sujetos control, la tendencia era menor, pero ya no con un valor estadísticamente significativo. En general, los sujetos mostraron una asociación positiva entre el aumento de señalización dependiente del nivel de oxígeno en la sangre en la corteza prefrontal dorsolateral y también un aumento del rendimiento de la memoria de trabajo en todos los grupos. Destacan que los pacientes no medicados hay una asociación positiva entre la activación dependiente del glutamato local y la memoria de trabajo en esta región, y pacientes medicados y sujetos de control sanos no mostraron esta asociación. En viene aquí, cuando he comentado antes que las tareas mostraron activación en la región frontoparietal, pues en la siguiente tabla
lo que viene es un poco especificado en la región en esta región, pero discriminando determinadas áreas topográficas en concreto. ¿Y cuáles fueron los resultados de la espectroscopia de resonancia magnética con protones? Pues ellos no observan o no hallaron diferencias de grupo con respecto a la concentración de glutamato en la región de la corteza prefrontal dorsolateral. Que en comparación con los controles, los pacientes medicados y los pacientes sin medicación mostraron concentraciones, como había comentado antes, numéricamente más bajas. Y como consecuencia del análisis de asociación, pues las pruebas de asociación diferenciales entre activación de glutamato y memoria de trabajo hallaron un efecto en la interacción significativa de grupo, o sea, interacción significativa de grupo en glutamato, en el que se diferencia que en los pacientes no medicados, que son estos de aquí, existe una asociación positiva entre activación dependiente de glutamato local y memoria de trabajo en la región corteza prefrontal dorsolateral, mientras que en los pacientes medicados y en los controles sanos no hubo esta asociación positiva, no hubo asociación significativa. También se analizó ciertas características diferenciales en cuanto a la sintomatología, características clínicas y en relación con el glutamato. Bueno, la gráfica primera de las características demográficas pues expone que en comparación muestra de pacientes medicados y no medicados, pues que la muestra de pacientes medicados tenían una edad mayor o de edad de inicio más temprana que los pacientes no medicados, eso por un lado, y también que los pacientes no medicados, en comparación con los pacientes medicados, mostraron todos ellos una mayor puntuación en la escala PAMS, en la escala en su conjunto y en cada una de las subescalas. En esa comparación, en esa diferenciación en la población muestral de pacientes con esquizofrenia, con la diferencia muestra medicada o muestra no medicada, pues los medicados se obtuvieron una asociación negativa en síntomas negativos y ninguna asociación con la edad de inicio, mientras que la población no medicada, como había comentado antes, pues se observó una asociación significativa en la relación o en la tendencia entre la edad de inicio y el glutamato, lo que indica que a una edad más temprana de inicio predice niveles más altos de glutamato y la población no medicada no muestra asociación significativa con la sintomatología, a pesar de que de manera global los no medicados tienen una puntuación más alta, como habíamos dicho, como acabo de decir ahora, en la PAMS. Entonces, recapitulando un poco, el objetivo, como había expuesto antes de este estudio, tenía que ver con tener un mayor conocimiento y, por tanto, una mayor descripción de cómo los déficits cognitivos surgen como consecuencia de un supuesto mecanismo neuroquímico que subyace en el cerebro de la muestra de pacientes con esquizofrenia y intentando valorar la diferencia que pudiera haber entre pacientes que reciben medicación o pacientes que no reciben medicación. Eso es lo que se plantearon y que es lo que en esta muestra finalmente un poco se ha obtenido. Bueno, pues el rendimiento reducido en pacientes con esquizofrenia en comparación con sujetos control, que fue acompañado por una activación reducida en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, que esto está en línea con lo que ellos se plantearon, es decir, a lo que la hipótesis o una de lo que esperaban encontrar, y además a nivel de los estudios de metaanálisis, pues son congruentes con este hallazgo. Ellos no encontraron diferentes concentraciones de metabolitos entre grupos, que también está en línea con las otras investigaciones publicadas hasta la fecha, aunque, como había comentado antes en un par de ocasiones, sí que es cierto que los pacientes muestran unos niveles o numéricamente unos valores de glutamato más bajos, tanto en esta muestra como en el metaanálisis, en los pacientes que en los controles. Y la tercera conclusión o tercer hallazgo, que también es coherente o congruente con lo que se planteaba con la investigación y con su hipótesis inicial, es que en los pacientes no medicados había una asociación positiva significativa entre el glutamato y la activación dependiente de la tarea de memoria de trabajo de working memory en la región, en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. ¿Cómo se puede interpretar estos resultados? Bueno, por un lado,
quizás a medio y a largo plazo. Pues algo que ya se había expuesto, ellos mismos habían expuesto en la introducción, ¿no? Que la utilidad o la potencial utilidad del glutamato como marcador para el estudio de una posible disfunción sináptica, que existe, que el exceso de glutamato en el nivel de la región frontal puede ser interpretado como un mecanismo que compensa o como un mecanismo compensatorio que ajusta, que viene a compensar, valga la redundancia, una disfunción en los receptores de NMDA, que existe una asociación negativa entre la edad de inicio y el glutamato, y esto podría reflejar que en el subgrupo con un inicio más temprano, que es ligeramente más joven, el exceso de glutamato viene a compensar estos déficits en los receptores de NMDA. Apoyándose en otros estudios y en otras investigaciones, también van un poco en esta misma línea, ¿no? Los estudios sugieren que hay una asociación entre los niveles de glutamato también y la resistencia del tratamiento, que es un comentario que hacen a propósito de estos resultados y exponen que hay un estudio relativamente reciente que muestra que que en pacientes o en una población de pacientes ultrarresistentes al tratamiento se ha hallado que existen concentraciones de glutamato en cíngulo anterior y de glutamato y glutamina aumentados en la región y en la corteza frontal dorsolateral. Y parece, bueno, que no parece claro qué mecanismo pudiera suprimir esta asociación en los sujetos medicados. Y otros hallazgos en relación a la implicación del glutamato y la resistencia al tratamiento es que niveles generales de glutamato parecen disminuir debido a los efectos de la medicación. Decir que los pacientes, bueno, comentan que los pacientes medicados existe una relación inversa entre el glutamato y las puntuaciones en las escalas de sintomatología positiva y negativa. En consonancia con los resultados, que la muestra no medicada mostró puntuaciones que ya hemos dicho antes, con síntomas más altas y perfiles neuropsicológicos más bajos. Si bien es cierto que en la tarea de NEVAC los pacientes no medicados tenían una activación similar a la de los pacientes medicados, como posible relación compensatoria entre los niveles de glutamato que tendrían que ver con una mayor activación de la memoria de trabajo. Y esta asociación positiva entre activación dependiente de memoria de trabajo y glutamato tenía unos resultados robustos con respecto al análisis estadístico. Bueno, como toda investigación, ellos identifican sus propias limitaciones, algunas de ellas derivadas del propio perfil neuropsicológico, de la edad de inicio de la esquizofrenia o de la patología de los síntomas, que podrían ser factores que confundirían los hallazgos. También el hecho de que cuando ellos hablan de una muestra de pacientes sin medicación, no se controlaron las razones por las que no se tomaba la medicación, si esto tenía que ver o respondía a que el cuadro, la sintomatología, pues tuviera otro tipo de estrategias compensatorias o a nivel de rehabilitación y funcionaran, o cuáles eran los motivos en sí por los que los pacientes no estaban con la medicación. Por otro lado, otras de las limitaciones tenía que ver con que esto es un estudio con un corte de un diseño transversal y, por tanto, no permite hacer un análisis o una interpretación causal de la situación y, por tanto, bueno, pues el hecho de que quizás sería preciso hacer un estudio longitudinal para valorar si la observación en los hallazgos de glutamato y de activación dependiente de memoria de trabajo fueran una causa o bien una consecuencia del trastorno. Otra de las limitaciones es debida directamente a la resonancia de 3 teslas, donde dice que los espectros del glutamato pues, están contaminados hasta cierto punto por otros neurotransmisores, glutamina, GABA o glutatión, y para ello, aunque ellos exponen que han hecho un riguroso control de calidad, pero bueno, evidentemente siempre hay un efecto posible de contaminación. Derivado la tercera limitación de la resonancia magnética, la espectroscopia de glutamato, dicen que, bueno, que solo es un sustituto neuroquímico subyacente en la sinapsis, pero que el glutamato en la hendidura sináptica se absorbe rápidamente y que no necesariamente refleja los metabolitos bioactivos. También en la interferencia o la limitación derivada de los efectos del propio volumen y composición de los tejidos que influyen en las señales que recoge la resonancia magnética y, por tanto, eso puede influir en minimizar los efectos del proceso de la neurodegeneración, a pesar de que han hecho las correcciones que consideraban que precisaba la situación.
Pero bueno, estas son las limitaciones que expone. Pero, a modo de resumen de conclusión, a pesar de estas limitaciones, pues los resultados de esta investigación y en consonancia y en congruencia con otras investigaciones dicen que parece que hay evidencia de que la activación dependiente de la memoria de trabajo está estrechamente relacionada con la concentración de glutamato en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda en pacientes con esquizofrenia no medicados. Y este hallazgo debe ser utilizado y, por tanto, apunta a la importancia de las posibles implicaciones y las alteraciones alostáticas que impactan el funcionamiento del cerebro enfermo, del cerebro del paciente con esquizofrenia, y cómo esto pudiera posiblemente altere también a nivel, o sea, altere como consecuencia de la medicación antipsicótica. Estas serían como las dos conclusiones finalísimas que expone como consecuencia de este estudio. Y esto sería todo. No Vale, sé, pues. no Que sigue. ¿Perdón? Que sigas, sí, que acabes. Ya he acabado, ya he acabado. Vale, vale. No, es que me parecía que te cortabas. No, No, no. Vale, que muchas gracias porque la verdad es que resumir estos artículos que tienen tantas cosas un poquito diferentes de lo normal, pues no es nada fácil, ¿verdad? Por ejemplo, No. ahora cuando Bueno, mencionabas la he pasado, palabra. como se ha notado, bastante por encima de las estadísticas y del Bonferroni, Claro. porque no sabía muy bien, pero bueno, no sé si hay así alguna cosilla. No, yo un par de comentarios. Hombre, todo esto va en la línea del trabajo del grupo últimamente con el equilibrio inhibitorio-excitatorio. Y en este trabajo, pues se hacen dos cosas que son bastante interesantes, que es relacionar una de las alteraciones más frecuentemente encontradas en los pacientes con esquizofrenia, como es el déficit de activación de ciertas regiones durante durante una tarea de memoria de trabajo, con la concentración de glutamato. Aquí, que yo sepa, no han calculado la relación con la actividad, con la concentración de GABA, ¿verdad? Es solo No, glutamato lo que o sea, estudian, ¿no? el GABA lo exponen como la única referencia al GABA es en la introducción, diciendo que el mecanismo de funcionamiento de la espectroscopia de resonancia magnética de protones hace el análisis comparativo de neurotransmisor GABA-glutamato, pero es la única mención al GABA como tal que se hace. Ya. Nosotros quisimos hacer un estudio similar, lo que pasa es que aquí en la resonancia de la Facultad de Medicina pues no se puede hacer. Hace falta una aplicación nueva o un cacharro o algo así que vale un dineral, que vale, no sé, pues no me acuerdo lo que me dijo Rodrigo, pero vamos, 300.000 euros, por decir algo así. Pero desde luego sería muy interesante. Pero fijaros, más que hacer un estudio estático como hace este grupo, que lo que calculan es en un voxel la concentración que hay en un momento diferente al que realizan la resonancia funcional, porque es así, ¿verdad, no, Marta? Hacen una resonancia espectroscopia y Sí, luego después cambian el chip, digamos, y sí. hacen después la otra, ¿no? Bueno, hacen la funcional primero y luego ponen un voxel y incorporan Sí, lo otro, pero sí. que en dos momentos diferentes, ¿no? Sí, temporalmente en dos tareas. Claro. Pues que ahora hay una técnica que se llama resonancia, o sea, espectroscopia funcional, que es capaz de valorar los cambios en la Simultáneamente. concentración de glutamato y GABA durante la realización de una tarea en el mismo momento. Esa técnica pues ya sería pues, fenomenal para nosotros, ¿no? De hecho, en un proyecto que evalué ayer para una agencia extranjera, pues fijaros lo que hacen. Utilizan ¿cómo se llama? Corriente directa de estimulación, que es como una especie de estimulación magnética pero eléctrica, con pequeñas dosis de corriente eléctrica, para valorar su efecto sobre las alucinaciones auditivas. La idea es que activando, entre comillas, la región frontal e inhibiendo la región auditiva primaria, pues disminuirían la intensidad de las alucinaciones auditivas. Vale, pero lo interesante es que a la vez que hacen
esto, es decir, la estimulación, en este caso eléctrica, a la vez hacen una espectroscopia funcional, es decir, ven cómo cambia durante ese periodo de estimulación, cómo cambia la concentración de GABA, glutamato y demás, y además también simultáneamente realizan un estudio de los cambios de actividad cerebral, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto pues, hombre, pues, sería sumamente interesante poder hacerlo aquí también, ¿no? Pero bueno, cuando seamos mayores seguramente lo podremos hacer. Suena caro eso. Sí, caro y complicado de meter, Claro, pues sí. en una máquina, bueno, pero vamos, si lo pueden hacer en otros sitios, pues lo podríamos hacer nosotros también. Sí. Eh, Tú, como siempre, después de los artículos, después de leer esto, ¿qué te parece que podríamos hacer aquí? ¿Qué crees tú que, Que podríamos digamos, incorporar. sí, pidiendo una carta a los Reyes Magos? Claro, es que este estudio, o sea, este artículo se basa vamos, en estas dos pruebas, resonancia magnética funcional y con la tarea de Working Memory y la espectroscopia. Entonces, claro, yo te diría, pues comprar una resonancia magnética y, quiero decir, la incorporación, al final, lo interesante del artículo son los hallazgos finales, la extrapolación al grupo en cuanto a qué podemos incorporar, es que está sujeto todo ello en estas dos Sí, pruebas, quiero decir. O sea, es que entonces es casi, requiere ese recurso de materiales, porque ya. luego en cuanto a las características pues de las características, no sé, de las muestras, bueno, es cierto que pero que eso ya lo hemos hecho en IC12, quizás distinguir o discernir pero ya se trabaja muchas veces así, en muestra de pacientes con esquizofrenia, diferenciando con tratamiento o dosis estable de tratamiento, y es cierto que a veces la dificultad, creo que nosotros es que la población de pacientes con esquizofrenia sin tratamiento antipsicótico es más limitada, no sé si en general, ¿no? Sí, Entonces, es muy escasa. Pero la claro, resonancia funcional sí la tenemos, ¿eh? sí, eso ya lo sé, ya lo sé. Quiero decir que una de lo que sería la aplicación es en poder hacer esos análisis más comparativos bueno, pues para incorporar de cuánto influye el perfil farmacológico en las características de resonancia, de tareas, quiero decir, diferenciar o marcar esas diferencias de grupo dentro de la muestra, ¿no? Pero que ya yo creo que hay algunas cosillas ya hechas y se ha tenido muchas veces en cuenta. Lo que pasa que, claro, la Sí, sí. muestra, la N, pues no es probablemente Sí. muy... Bueno, aquí pacientes con esquizofrenia sin tratamiento hemos tenido muy poquitos, dos o algo así. Y entonces, bueno, lo que empleamos es la muestra de pacientes bipolares que reciben antipsicóticos y la que no los reciben para valorar el efecto de los antipsicóticos. Pero claro, no, es el efecto de los antipsicóticos en otros pacientes diferentes, no es en los pacientes con esquizofrenia. Mm, Pero bueno. claro, pero quizás eso es algo así que a nivel pues es interesante, o me parece interesante, claro, sí. Venga, más cosas. Muy bien, pues muchas gracias, Marta. Ya, y a los demás. Interrumpimos ahora durante la Semana Santa esto y os mandaré un nuevo calendario de sesiones para reanudarlas después, ¿vale? Fenomenal. Venga, pues buenas Vale, vale. vacaciones a los que las tengáis. Hasta luego. Igualmente. Venga, Vale, adiós. hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.